Dialogar con el candidato, en definitiva, porque Juntos no tiene interna, pero todavía en las pasos son precandidatos. Agustín Domingo se informó en el transcurso de este fin de semana el acuerdo a través del partido y una muy buena fórmula que presenta él junto en los primeros dos lugares, digamos, los que serían entrantes, junto con la doctora Mercedes Iberó. Así que bueno, la oportunidad de dialogar con el actual presidente de la Comisión Arbitral de Convenio Multilateral, un cargo nacional fuertísimo, además integrante del directorio del Banco Patagonia, ex ministro de Economía, y casi cuando lo presento le diga, ministro, ¿cómo le va? Buen día, porque fueron tantos años hablando con él. Agustín, ¿cómo le va? Buen día, Pablo Federico lo saluda. Buen día, Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, bien, muy bien. Bueno, Un bueno, gusto saludarte y poder hablar con ustedes. bien, bueno, me imagino contento por, a ver, son méritos que se van teniendo y perfiles en los cuales luego un partido político, más el gobernante de una provincia, lo toma uno como candidato y en este caso ha tocado para diputado nacional. Yo le diría que, a ver, las semanas anteriores, como hubieron algunas escaramuzas en el partido, pensé que a lo mejor se iba a ser un poquito más difícil el acuerdo, pero por suerte me parece que salió todo redondito, ¿está bien? Sí, sí, la verdad que sí, se logró, obviamente que hubo charlas previas a la reunión del sábado y se logró una fórmula de consenso y estoy muy contento de poder compartir con Mercedes Iberó, con Mechi, la fórmula. Creo que sintetiza la fórmula de alguna manera cuáles son las principales preocupaciones que hoy tiene la gente, que son la salud. Por suerte estamos llevando adelante un plan de vacunación que de a poco va a terminar inmunizando a la mayoría de la población y con eso va a disminuir finalmente la circulación del virus y podremos volver a la normalidad, pero las consecuencias económicas han sido terribles y bueno, eso se ve, se percibe en la calle. Creo que el mayor daño que le ha causado a la gente la imposibilidad de poder trabajar, sobre todo a las personas con más dificultades económicas, aquellos que no tienen un empleo informal que alcanza más de la mitad de nuestra población activa. El daño ahí ha sido tremendo y la mayor preocupación, la incertidumbre que hay en la gente a raíz de esto es muy grande, y si a eso le sumamos la situación económica de la que veníamos antes de la pandemia, el combo es terrible, así que creo que un poco por ahí pasa la definición de la fórmula, pero de vuelta es muy conforme yo y todo el partido con el resultado y el consenso al que hemos arribado. Bien, Agustín, le voy a preguntar, tengo dos preguntas, ¿no? Pero la primera tiene que ver, digamos, ¿lo convencieron o en definitiva usted estaba de acuerdo en esta posibilidad de dejar los ejecutivos para pasar a la Cámara? Que el trabajo legislativo es otra cosa. Por eso le pregunto y, a ver, estaba recordando un poco cómo conocí a Agustín Domingo y dentro del recuerdo y del trabajo y de haber hecho una muy buena administración en tiempos muy difíciles, recuerdo que fue criticado por enseñarnos a hacer el trabajo en distancia, porque era un ministro que uno lo llamaba y estaba mucho en su lugar de residencia, en Bariloche. Y en esos tiempos lo criticaban, y hoy todo el mundo trabaja a distancia, no con esto de la pandemia, pero siempre fue muy activo. Y el legislativo es otra cosa, usted lo sabe muy bien, así que ¿está convencido de la candidatura? Sí, absolutamente. Yo le planteé, bueno, a distintos referentes del partido, ya incluso a fines del año pasado, sabiendo que se venía esto, incluso cuando muchos hablaban de el recuerdo de la elección del 2017, era lo primero que afloraba, y yo siempre supe que había que dar la discusión, y si bien es cierto lo que decís, el Ejecutivo es apasionante porque tiene eso, digo, hay tantas cosas para cambiar el Estado, Ujú. para cambiar en el Estado, en el funcionamiento del Estado, para hacerlo más eficiente, que a mí siempre me apasionó eso, por eso me formé en finanzas públicas y por eso, pese a que trabajé mucho tiempo en el sector privado, porque también me interesaba saber cómo funcionaban las grandes empresas desde adentro, cuando tuve la oportunidad en el 2011 me sumé y siempre fui muy interesado en cambiar las cosas desde el Ejecutivo, que ya te digo, es más directo. Uno
uno aprieta un botón y obtiene un resultado inmediatamente. No es tan fácil porque obviamente como toda organización de personas, atrás hay personas, hay que cambiar conductas arraigadas, pero tiene esa inmediatez de uno busca un cambio y encuentra el resultado. Bien. Y en el legislativo, y volviendo a lo que te decía al principio de estas difícil situación económica por la que estamos atravesando, con tantos problemas que históricamente no se han resuelto, creo que es fundamental que partidos como el nuestro, partidos provinciales, puedan, y con gente capacitada en economía, puedan dar su visión y contribuir a la búsqueda de consensos de los grandes temas que son los causantes de las dificultades que tenemos actualmente, la inflación, el empleo informal que te decía, la falta de acceso al crédito. Con niveles de inflación del 50% es imposible que haya crédito ni para el sector privado, para las inversiones, ni para el consumo, para el crédito hipotecario, para la vivienda, otro de los grandes problemas que tiene nuestro país. Y creo que ahí la necesidad de la búsqueda de consensos con otros partidos políticos, nosotros no tenemos ningún problema de sentarnos a hablar con el oficialismo, con la oposición o con el resto de los partidos provinciales para buscar soluciones de sentido común, buscar consensos y presentar incluso proyectos de ley en forma conjunta, por ejemplo, para reformar las leyes laborales que tienen 50 años y están totalmente fuera de época. O sea, el 50% que tenemos de empleo informal es porque tenemos una legislación rígida que no fomenta, no incentiva la generación de empleo formal. Entonces, eso creo que son los grandes temas que hay que discutir en el Congreso y lo que me motiva a mí, en este caso, a dar esas discusiones y a intentar, por lo menos, construir esos consensos. O sea, la verdad es que desde que tengo uso de la razón que escucho esto de bueno, en Argentina nos tenemos que poner de acuerdo en 3 o 4 grandes temas. Bueno, este es mi momento para intentar hacerlo. Tuve la oportunidad y lo planteé internamente en el partido. Por suerte formo parte de un partido joven que da oportunidades a aquel que manifiesta su interés. Obviamente luego acompañan las circunstancias de cada momento, pero estoy muy honrado y muy agradecido por haber sido designado. Agustín, estaba pensando, porque usted hizo referencia en lo que había acontecido, sobre todo con esa postulación fallida de Fabián Gatti, ¿no? Y pensaba que los tiempos han cambiado y mucho, que el trabajo también de Alberto Bretilnec, de Luis Di Giacomo, tanto en senadores como en diputados, ha abierto caminos. El diálogo que está teniendo la gobernadora con el gobierno, con el presidente también, como que la postura provincial o el electorado provincial ahora va a ver un poquito más allá de lo que son los partidos mayoritarios y a nivel nacional. Siempre me acuerdo la gran justificación de Juntos fue se nacionalizó la elección y por eso esos resultados, pero me parece que el tiempo, el escenario es otro, ¿no? Como que además lo veo a usted con bastante entusiasmo. Sí, creo que hay un hartazgo de estos fracasos de los partidos nacionales en resolver estos grandes temas, ¿no? Lo único que han generado desde el regreso de la democracia hasta acá y sobre todo en el último tiempo es profundizar las diferencias entre los argentinos. En lugar de buscar puntos de consenso, profundizan las diferencias, la llamada grieta, porque eso les da rédito electoralmente y la gente ya se cansó de eso y creo que eso se va a notar y por eso me parece que los partidos provinciales tenemos una gran oportunidad de hacer la diferencia, no solamente por la obvia defensa de nuestros recursos, del bienestar de los rionegrinos, sino también porque podemos sentarnos a discutir estos grandes temas sin ningún tamiz ideológico o sin ninguna indicación en tal o cual sentido de parte de autoridades del partido que deciden las cosas en Buenos Aires. Se está viendo incluso ahora con la elección de las listas, ¿no? Nosotros lo resolvimos acá en Río Negro, los otros dos partidos algunos ya recibieron llamados, otros están esperando o están viajando a Buenos Aires. Creo que en ese sentido la gente se da cuenta de eso y los partidos provinciales podemos hacer una gran diferencia. Bien. ¿Ya diagramaron la campaña? ¿Cómo va a ser?
Y va a ser una campaña atípica, obviamente no va a haber grandes aglomeraciones de gente, ni manifestaciones, ni actos multitudinarios. Se van a respetar todos los protocolos y va a haber mucha utilización de los medios. Nos vamos a tener que apoyar mucho en ustedes, los periodistas, para transmitir en nuestros mensajes, nuestras ideas. Es el aguinaldo nuestro, Agustín, así que aprovechen nomás, no hay ningún problema. Estamos siempre esperando las elecciones en los medios, así que vamos a ser francos, ¿eh? Así que me alegro mucho que nos tenga en cuenta. No, pero de todas formas yo creo que ya venía un cambio. En las últimas elecciones previas a la pandemia, la utilización de los canales digitales, de internet, había crecido muchísimo, y tal vez las formas tradicionales se seguían utilizando, pero bueno, ahora en las circunstancias actuales obviamente que va a ser casi nula ese tipo o esa metodología de salir a la calle y de hacer grandes encuentros, ¿no? Bien, bueno, lo que sí, esta elección de candidatos ha servido para cambiar un poquito esa imagen que yo le decía que se había dado el último mes, cuando la gobernadora habría manifestado. Yo le digo, con nosotros habló hace un tiempo y dijo que ella no tenía pretensión de renovar porque no estaba en su esencia, me acuerdo esas palabras. Pero bueno, hace un tiempo en Bariloche dio a entender que a lo mejor sí, y entre ustedes, bueno, tuvieron que optar si estaban de un lado, estaban del otro, pero esta elección de candidatos, y a mi entender una muy buena fórmula, la verdad que reconozco todo su trabajo, Agustín, y también el de la doctora Iberó, que además de su profesión ha tenido que poner la cara en un tiempo muy, pero muy difícil, muy complicado. Así que se ha utilizado, creo, una estrategia más que válida, mostrando dos candidatos de trabajo. Esperemos que los otros partidos puedan hacer lo mismo, que el electorado de la provincia de Río Negro tenga opciones y no esto de andar eligiendo si me quedo con un proyecto nacional de un lado o del otro, sino que más allá, que hablemos de los candidatos que puedan recorrer la provincia, que piensen en la provincia, que consigan los recursos, pero quería destacar eso, que ha servido esta unidad en la lista como para también cambiar ese mes, que no había sido del todo bueno, porque cada vez que hay diferencia en un partido gobernante, la terminamos pagando nosotros. Así que ojalá que sea el comienzo también de lo que pueda ser una imagen diferente, una imagen de unidad que estaba perdiendo el gobierno de Juntos. Sí, coincido con vos, Pablo, plenamente. La verdad que la reunión del sábado fue muy buena y las repercusiones posteriores también fueron muy buenas. Fue muy bien recibida la decisión por nuestros militantes, obviamente, internamente, y también por extrapartidarios, digamos. Bien, le mando un abrazo, le deseo lo mejor, estamos en contacto. Bueno, un abrazo grande, Pablo. Hasta luego. Estamos en contacto. Hasta luego. La palabra del candidato de Juntos a diputado, ¿sí? Agustín Domingo, junto con la doctora Iberó, y hay otros integrantes de la lista, pero acuérdense que de ganar y que sean... hay que ver lo que pasa con los otros partidos. Pero en definitiva la renovación de tres bancas, siempre tenemos cuando son dos partidos, dos para el que gana, uno para el que pierde, pero bueno, si son tres partidos puede ser que se dé otra historia, que cada uno pueda meter un candidato. Es una muy buena fórmula la que ha tenido Juntos, pero sobre todo en esto que yo quería destacar de lo que había sido el último mes. Nosotros quisimos hablar con la gobernadora, ha hecho un silencio de radio de ese tema político y la diferencia con Alberto Bretignac. Quisimos hablar también con el senador, y el senador, la verdad que un amigo del senador me dijo, mira, mejor que no hable, porque está un poquito caliente. Así fueron las expresiones, nosotros lo intentamos orgánicamente, no lo pudimos conseguir, no lo llamamos directo porque estamos siendo bastante protocolares, ¿viste? Pero también, fíjense que no hubo una salida como para no preguntar lo que opinaba del tema. Lo que sí notamos, hago referencia a algunos partidos de fútbol, algunas fotos, algunos paredones, sobre todo que se dieron en el Valle Medio y en el Alto Valle, con el apoyo para Alberto, para el Alberto. Así marcaban las banderas, las pancartas.